El amanecer apenas toca el monasterio, cuando un monje joven rompe el silencio con una inquietud que pesa en su corazón. Ha visto cómo el deseo por el dinero mueve al mundo, crea esfuerzos, miedos y ambiciones, y se pregunta si ese camino puede convivir con la búsqueda de la paz interior. Buda lo escucha sin prisa, con la serenidad de quien ha observado la naturaleza humana durante largo tiempo. No hay juicio en su mirada, solo comprensión. Entonces, con palabras simples y profundas, comienza una enseñanza que no condena la riqueza ni glorifica la pobreza, sino que invita a entender el dinero como una herramienta y no como un dueño. Así inicia esta plática, donde cada reflexión abre la puerta a una verdad más profunda, que la verdadera abundancia no se encuentra en lo que se posee, sino en la libertad del corazón. Camino a tu lado y siento una inquietud que no logro apartar. Veo cómo el dinero mueve al mundo, cómo da seguridad a unos y angustia a otros. Me pregunto si es posible seguir el camino interior sin quedar atrapado por esa búsqueda constante. Escucho tu inquietud y la reconozco, porque nace del deseo de comprender. El dinero no es el origen del sufrimiento, sino la forma en que la mente se aferra a él. Cuando se le ve como refugio, se convierte en cadena. Cuando se le ve como herramienta, pierde su poder sobre el corazón. Pero confieso que temo a la carencia. Pienso que sin dinero puede faltar lo necesario y que la paz también se vea amenazada. ¿No es natural querer seguridad para vivir con tranquilidad? Es natural buscar sustento, pero no es sabio confundir sustento con apego. Yo he visto que quien deposita su calma en lo que posee, vive con miedo a perderlo. En cambio, quien confía en la impermanencia, usa lo que llega con gratitud y deja ir sin sufrimiento. Entonces comprendo que la verdadera riqueza no está en acumular, sino en no depender. Siento que al soltar esa carga, el corazón respira con mayor ligereza. Mientras te escucho, surge otra duda en mi interior. Veo a personas buenas perderse en la ambición y a otras endurecer su corazón por miedo al futuro. Me pregunto cómo relacionarme con el dinero sin que apague la compasión que intento cultivar. Comprendo tu inquietud, porque el dinero amplifica lo que ya habita en la mente. En un corazón dominado por el deseo se vuelve fuego. En uno guiado por la conciencia se transforma en servicio. No es el objeto lo que corrompe, sino la intención con la que se sostiene. Entonces te pregunto si es posible ganar dinero sin alejarse del camino espiritual. A veces siento que elegir entre uno u otro es inevitable. No existe tal separación cuando la mente es clara. Puedes recibir abundancia y seguir el sendero, siempre que no permitas que el deseo te gobierne. Cuando trabajas sin avidez y compartes sin orgullo, el dinero fluye sin encadenar el espíritu. Al escucharte, siento que algo se acomoda dentro de mí.
Comprendo que el equilibrio no está en rechazar ni en perseguir, sino en observar. Así, el dinero deja de ser un fin y se convierte en un medio que no roba la paz. Al seguir caminando, siento que el peso de mis pensamientos se hace más ligero, pero una última inquietud aparece. Me pregunto qué ocurre cuando el dinero se pierde, cuando aquello que daba estabilidad desaparece de pronto y deja al corazón expuesto. He observado que la pérdida duele solo en la medida del apego. Cuando la mente se aferra a lo que tuvo, revive el sufrimiento una y otra vez. Pero cuando acepta la impermanencia, incluso la ausencia se convierte en maestra que revela fortaleza interior. Entonces confieso que temo fracasar, no por el dinero en sí, sino por la mirada de los demás. Siento que el valor personal parece medirse por lo que se logra o se pierde. Ese miedo nace de confundir el ser con el tener. Yo enseño que el verdadero valor no puede desaparecer, porque no depende de posesiones ni de reconocimiento. Cuando comprendes esto, el fracaso pierde su filo y se transforma en aprendizaje. Al escucharte, comprendo que la libertad no llega cuando todo sale bien, sino cuando dejo de definirme por mis resultados. Así, incluso en la pérdida, el corazón permanece en paz. Mientras el silencio nos envuelve, siento gratitud, pero también responsabilidad. Me pregunto cómo usar el dinero de manera justa en un mundo donde muchos carecen de lo necesario. El uso consciente nace de la compasión. Cuando recuerdas que nada te pertenece realmente, compartir deja de ser sacrificio y se convierte en acto natural. El dinero, entonces, deja de dividir y comienza a unir. Pregunto si dar es suficiente o si también debo aprender a recibir sin culpa. A veces siento que aceptar abundancia me aleja de la humildad. Recibir con gratitud es tan importante como dar con conciencia. Rechazar lo que llega también puede ser una forma de apego. La humildad no está en negarse, sino en no creerse dueño. Así comprendo que el equilibrio se alcanza cuando el dinero entra y sale sin perturbar el corazón. En ese fluir descubro que la verdadera enseñanza no es sobre riqueza, sino sobre libertad interior. Mientras el sol asciende, siento que la conversación toca algo profundo en mí. Me pregunto cómo reconocer el momento en que el deseo por el dinero comienza a dominar la mente sin darme cuenta. Ese momento se revela cuando la paz depende del resultado. Si la calma se pierde al ganar o al perder, entonces el deseo ha tomado el mando. La mente atenta observa estas señales sin juzgar y recupera el equilibrio antes de caer en el apego. Confieso que muchas veces he sentido inquietud al pensar en el futuro. Imagino escenarios, calculo posibilidades y noto cómo la ansiedad se apodera de mi respiración. La ansiedad nace cuando la mente vive en un tiempo que aún no existe. Yo enseño a volver al presente, donde siempre hay lo suficiente. Cuando respiras aquí y ahora, el dinero deja de ser promesa o amenaza y se vuelve simple circunstancia. Al escucharte, descubro que la vigilancia interior es una forma de riqueza silenciosa.
Quien observa sus deseos con claridad no necesita huir ni aferrarse. Cerca del final del camino, siento que mi pregunta ya no es sobre el dinero, sino sobre la vida. Me pregunto cómo vivir en un mundo material sin perder la profundidad del espíritu. Vivir con conciencia es recordar en cada acto que nada es permanente. Cuando trabajas, compras o compartes sabiendo esto, el corazón se mantiene ligero. Así, el mundo material no ahoga al espíritu, lo pone a prueba. Entonces digo que comprendo que el dinero no es el enemigo, sino el espejo. En él se reflejan mis miedos, mis deseos y también mi capacidad de dar. Así es, cuando miras ese reflejo sin rechazo ni apego, aparece la sabiduría. El dinero pasa, pero la claridad que surge al comprenderlo permanece. Caminamos en silencio y en ese silencio entiendo que la enseñanza ha sido completa. No se trataba de aprender a tener, sino de aprender a ser libre. Mientras avanzamos, siento que algo dentro de mí se aquieta, pero surge una reflexión más profunda. Me doy cuenta de que muchas decisiones que he tomado en la vida han estado guiadas por el dinero, incluso cuando creía que no era así. Es natural descubrirlo cuando la mente se vuelve honesta. Yo he observado que el dinero suele esconderse detrás de elecciones que parecen distintas. El miedo a no ser suficiente, el deseo de reconocimiento, la necesidad de control. Verlo con claridad es el primer acto de libertad. Entonces admito que a veces he sacrificado tiempo, presencia y calma por obtener más. Pensé que luego podría recuperar lo perdido, pero ese luego nunca llegó. Nada puede comprarse en el futuro si se pierde en el presente. La vida ocurre ahora, y quien entrega su ahora por una promesa se empobrece sin notarlo. Cuando eliges con conciencia, incluso el trabajo se vuelve parte del camino espiritual. Al escucharte, comprendo que la verdadera ganancia no está en acumular recursos, sino en no perderme a mí mismo mientras camino. El silencio entre nosotros se vuelve enseñanza, y siento que esta plática se acerca a su fin. Me pregunto cómo recordar todo esto cuando regrese al ruido del mundo y las preocupaciones vuelvan a tocar mi puerta. La sabiduría no se sostiene con esfuerzo, sino con atención. Cada vez que el dinero provoque agitación en tu mente, obsérvalo como una campana que te recuerda volver al centro. No luches contra él, escúchalo. Digo que comprendo que el dinero seguirá presente, pero que ahora ya no lo veo como antes. Algo en mi interior ha cambiado. Eso es suficiente. Cuando la mirada cambia, el objeto pierde su dominio. El dinero seguirá entrando y saliendo, pero tu paz ya no viajará con él. Nos detenemos y en ese instante siento que la enseñanza no termina aquí. Comprendo que cada día será una nueva oportunidad para elegir libertad en lugar de apego. Antes de despedirme, siento el impulso de mirar mi vida con mayor honestidad. Me doy cuenta de que no solo temo perder dinero, sino también perder comodidad. Reconozco cómo muchas veces he elegido lo fácil en lugar de lo verdadero. Elegir comodidad no es un error,
pero convertirla en guía suele adormecer la conciencia. Yo enseño que el crecimiento nace cuando se está dispuesto a sentir incomodidad sin huir. El dinero, cuando suaviza en exceso el camino, puede impedir ver lo esencial. Entonces digo que ahora comprendo que incluso la abundancia necesita límites. Sin ellos, la mente se dispersa y el corazón se vuelve perezoso. Así es, la disciplina no empobrece, ordena. Cuando sabes cuánto es suficiente, el deseo pierde fuerza y la gratitud se vuelve constante. La sencillez es una forma elevada de riqueza. Al escucharte, siento que el camino no consiste en renunciar al mundo, sino en no dejarme dominar por él. Esa comprensión me devuelve una paz profunda. El día avanza y siento que esta enseñanza se ha sembrado en mí. Me pregunto cómo sabré que realmente he comprendido y no solo escuchado palabras bellas. La comprensión verdadera se reconoce en la calma, cuando el dinero ya no acelera tu mente ni endurece tu corazón. Sabrás que la enseñanza vive en ti. No se trata de recordar frases, sino de vivir con ligereza. Entonces expreso gratitud, no solo por las palabras, sino por el silencio que ahora me acompaña. Siento que algo se ha ordenado en mi interior. El silencio es la respuesta final. Cuando la mente descansa, no necesita poseer para sentirse completa. Ahí, la riqueza pierde importancia y la libertad se vuelve evidente. Nos despedimos sin más palabras. En ese instante, comprendo que la mayor enseñanza no fue sobre el dinero, sino sobre aprender a soltar sin miedo y a vivir con el corazón despierto. Mientras el camino queda atrás, siento que cada palabra dicha sigue resonando en mí. Comprendo que esta plática no buscaba dar respuestas rápidas, sino sembrar una forma distinta de mirar el dinero y, en realidad, la vida misma. Así es, no te hablé del dinero como meta, sino como reflejo. A través de él observaste el apego, el miedo, el deseo y también la posibilidad de vivir con conciencia. Cuando algo deja de dominarte, se convierte en maestro. Reconozco ahora que la paz no nace de tener más, sino de necesitar menos, que la abundancia verdadera se siente cuando el corazón no depende de lo que entra o sale. Has comprendido lo esencial. El dinero seguirá presente, pero ya no será centro ni refugio. Usarlo con gratitud, soltarlo sin temor y compartirlo con compasión es caminar en equilibrio. En este silencio final, entiendo que la enseñanza no termina aquí. Cada decisión será una oportunidad para elegir libertad en lugar de apego. Y al hacerlo, descubro que la mayor riqueza siempre estuvo en una mente clara y un corazón en calma. Si esta enseñanza tocó tu corazón, regálate un momento para reflexionar en silencio. Y si deseas seguir recibiendo pláticas que nutran la mente y aquieten el espíritu, suscríbete a Perlas de Sabiduría. Comparte este video con quien sientas que necesita una pausa, una respuesta o simplemente un poco de calma. Déjanos en los comentarios qué reflexión resonó contigo hoy.
caminar juntos en conciencia convierte cada enseñanza en una verdadera perla de sabiduría. Gracias, gracias, gracias. Namaste.